Este es el último Sembrando Ideas del año y es el primero que tengo el privilegio de moderar como decano de investigación. Eh, es en esta temática en la cual me gustó mucho que el decano de investigación haya empezado a tener sembrando ideas alineados a ODS. Esto es un ODS que me ayuda, que me gusta mucho, el objetivo 11, ciudades sostenibles y ciudades y comunidades sostenibles. Vamos a tener 3 presentaciones el día de hoy. Vamos a tener a la profesora María Alejandra Ruano, que nos va a hablar un poco sobre sus estudios acerca del comportamiento del consumo de fundas plásticas de los hogares en el Ecuador, tema muy relevante. Tenemos al doctor Paul Carrión en cuanto a prácticas sostenibles y comunidades rurales. Y tenemos a la doctora Mercy Borbor con los determinantes de la vulnerabilidad en las islas urbanas en una ciudad costera, el caso de la agenda para el día de hoy es esta de aquí. Tenemos una breve bienvenida y luego tendremos la presentación de cada panelista. Cada panelista tiene entre 10 y 12 minutos para hacer su presentación. Les ruego, por favor, que se ajusten al tiempo de su presentación. Tendremos al final las preguntas del público. Por favor, a ver, puntos importantes. Bueno, el resto de el que no esté hablando, por favor, los micrófonos apagados. Las preguntas las haremos por chat y luego las leeremos al final. Importante notar, las opiniones vertidas en este conversatorio son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Paul. Ahora vamos a conocer un poco el perfil de nuestros expositores del día de hoy, de nuestros investigadores del día de hoy. Tenemos a la profesora María Alejandra Ruano, quien es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la ESPOL. Sus actividades de docencia están enfocadas a la microeconomía y el design thinking. Su interés de investigación gira alrededor de educación, género, economía y economía ambiental. También sus actividades de vinculación se relacionan al emprendimiento. Adicionalmente también labora en ESPOL capacitando a docentes en herramientas tecnológicas. Ella posee una maestría por la Universidad de Ámsterdam en Países Bajos y cabe recalcar que fue la última ganadora del reconocimiento de ESPOL al mejor investigador de la institución. Así que tenemos a la persona que tiene este reconocimiento hoy en este Sembrando Ideas. Bienvenida, María Alejandra. Tenemos también al doctor Paul Carrión, director del CIPAD ESPOL, uno de nuestros centros de investigación. Su trabajo de investigación se orienta principalmente a temas de aguas subterráneas, ambiente, geodiversidad, geotecnia, minería sostenible y bibliometría aplicada a geociencias. Ha participado en una centena de proyectos de investigación, consultoría, de proyectos de titulación tanto de grado como posgrado y vínculos con la sociedad. Cuenta con más de 160 publicaciones, la mitad de ellas en las bases de Scopus y o Web of Science. Por ser un doctorado en ingeniería de minas y es profesor de la ESPOL por ya más de 25 años. Y bueno, en el 2021 fue designado como el delegado del presidente del Ecuador en el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Bienvenido también al doctor Paul Carrión. Y tenemos también aquí a la doctora Mercy Borbor. Ella es oceanógrafa y posee un doctorado en ciencias ambientales en la Universidad Estatal de Nueva York. Es profesora de la ESPOL, investigadora senior del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres. Ha sido investigadora y funcionaria pública involucrada en procesos de toma de decisiones a nivel local, regional y nacional en áreas de gestión ambiental y cambio climático. Fue jefe de control ambiental de Guayaquil, fue directora provincial de gestión de riesgos de desastres paraguayas, fue viceministra del Ministerio del Ambiente también, participa activamente en el desarrollo de políticas públicas sobre adaptación a cambio climático y su implementación a nivel local. Su investigación es transdisciplinaria, en donde usa sistemas socioecológicos, análisis de espacios temporales para sus estudios de variabilidad climática y vulnerabilidad.
sistemas urbanos costeros, con énfasis en la interacción del clima y salud humana y reducción de riesgos climáticos. Y un orgullo también para nosotros, ella es autor líder para el Assessment Report 6 en el grupo de trabajo de mitigación del Intergovernmental Panel on Climate Change y es miembro del grupo de recursos humanos para servicios climáticos de la Organización Meteorológica Mundial. Bienvenida también la doctora Borgo. Bueno, como pueden ver, tenemos un panel de lujo aquí. Siempre un gusto poder, como SPOL, tener estos espacios. Y bueno, vamos a dar inicio con la primera presentación, con la profesora María Alejandra Aruano. Yo dejo de compartir. Adelante, María. Muchas gracias por la invitación. Como siempre es un honor ser parte del Sembrando Ideas. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. El paper que yo les traigo, que les voy a exponer el día de hoy, se llama ¿Necesitas una funda? Y la idea es analizar el comportamiento del consumo de fundas de plástico en los hogares ecuatorianos. El título del Do You Need a Bag nació, digamos, fue bautizado por una experiencia personal que yo tuve cuando hice mis estudios de maestría en Ámsterdam la primera vez. Siempre me gusta contarlo cuando hablo sobre este paper. La primera vez que yo fui a la tienda, tenía muchas cosas que comprar, y estaba en la caja y me hicieron esta pregunta, ¿Do you need a bag? Que me pareció muy extraña, porque obviamente en Ecuador nadie te pregunta si necesitas una funda, siempre te dan un pocotón de fundas plásticas cuando estás en la caja a punto de salir. Y la pregunta venía, pues la pregunta para mí necia, yo le respondí, yes, I need a bag, I need a bunch of them, necesito muchas, y pues me dieron algunas. Cuando, oh sorpresa, veo la cuenta en la factura que tenía como, no sé, que eran como 4 euros solamente en fundas plásticas que había gastado. Obviamente para un estudiante de maestría que estaba becada y todo, pues era un dineral gastarlo en fundas plásticas, y desde ahí pues mi comportamiento con respecto a las fundas cambió definitivamente, y nunca más utilicé, de lo que recuerdo, utilicé fundas plásticas allá, siempre iba con mi fundita reutilizable. Por eso que se nos hizo chistoso llamarlo de esta manera. Y quiero comenzar hablando sobre ciertos hechos acerca del plástico. Quiero que ustedes sepan que en este siglo aproximadamente 46.000 piezas de plástico flotan en cada kilómetro cuadrado del océano alrededor del mundo, que se utilizan alrededor de medio de 0.5 y 1.000 millones de fundas de plástico cada año, de las cuales solo se recicla una muy pequeña parte. Si los patrones de consumo y gestión de residuos no cambian para el año 2050, se generarán alrededor de 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos. Y estos plásticos pueden tardar hasta 200 años en degradarse. Y ciertos datos ya aterrizándolo a nivel de Ecuador. Bueno, nosotros utilizamos 1.500 millones de fundas de plástico desechables por año. 750 millones se desperdician al año, que de estas fundas suelen terminar en arroyos, alcantarillas, que luego tenemos estos problemas ya en época de invierno, las lluvias, inundaciones, y justamente porque vemos atascadas las alcantarillas con plásticos. En las playas muchas veces hemos visto, creo que más de uno en redes sociales, los problemas con las tortugas, con los animales que terminan ingiriendo estos residuos en ríos y también en mares, en el estero. Ecuador está haciendo algunos avances en los últimos años en materias de políticas ambientales. Sin embargo, de todas maneras hablamos que solo de cada 10 bolsas se reutilizan una vez. Entonces, ¿cuál es el problema? Las fundas de plástico desechables de un solo uso son uno de los artículos más utilizados por las familias a nivel mundial. Sin embargo, se han convertido en uno de los materiales también más contaminantes del planeta. El objetivo de este estudio como tal fue analizar los factores sociodemográficos, económicos, habitacionales, de participación social, incluso de percepción ambiental, que influyen en las decisiones de los hogares ecuatorianos en el uso de fundas plásticas desechables o artículos reutilizables en el momento en que los hogares van a hacer sus compras. ¿Cuál fue la metodología utilizada? Bueno, utilizamos una encuesta que es la encuesta de prácticas ambientales en los hogares en el 2017, levantada por el INEC. Y eso me faltó mencionar al inicio, el paper fue publicado en el 2020, o sea, trabajado en el 2018, enviado en el 2019, publicado en el 2020, por eso que los datos son del 2017, eso como para que lo tengan en cuenta. Y esta encuesta está dividida en diferentes secciones, en lo que es transporte y movilidad,
también hábitos de comportamiento ambiental. Entonces, justamente esta segunda sección sobre los hábitos de comportamiento ambiental fue la seleccionada, que a su vez está dividida en 7 bloques. El bloque que se tomó es el número 5, que es el de la guía para el consumo responsable. Y ahí está esta información del uso de fundas plásticas. El modelo utilizado de estimación fue un PROVIT y se terminaron de utilizar o de emplear 3 modelos. Uno específico para la población urbana, uno para la población rural y uno que le llamamos modelo global, que es el que incluye los datos de la población urbana y de la población rural simultáneamente. Entonces, en este modelo lo que hacemos es llamar a nuestra variable Y la probabilidad de que ocurra el evento. En este caso en particular es si las familias utilizan, la probabilidad de que las familias utilicen las fundas de plástico desechables. Y obviamente en función de todos los valores que puede tomar las variables, que en este caso serían las X. Para tenerlo más claro, entonces quiere decir que nuestra variable dependiente es el ítem utilizado para comprar, la probabilidad de que el ítem utilizado para comprar sea una funda de tela, un material reutilizable, fundas de plástico desechables u otros. Dentro de las variables independientes, ese conjunto de X que tenemos, está la edad, el sexo, el estado civil, la educación, el ingreso. La variable que dice pobreza es como cómo se autoconsideran las personas, voluntariado, pues si realizan actividades de voluntariado, cuál es su relación, que califique su relación con respecto al medio ambiente, la región y también la zona. Y como les mencionaba, pues tenemos en total estos 3 modelos, población urbana, rural y el modelo global. Y la categoría base siempre fue con respecto a la bolsa de tela, para poder tener una variable menos. Entonces ahí tenemos las cantidades también de la muestra que se utilizó para cada uno, las variables sociodemográficas, educación y los temas de voluntariado que también entraron. Y dentro de los resultados que encontramos, es que las variables como el sexo, la edad, el estado civil, la educación, los ingresos y la pobreza afectan a los hogares en sus decisiones sobre el uso de los materiales que ellos utilizan. La mayoría de los hogares en el Ecuador, alrededor del 75%, utiliza fundas de plástica desechables cuando compran. Las probabilidades de utilizar fundas plásticas desechables en una familia cuando el jefe de hogar es hombre es casi 5% mayor que cuando el jefe de hogar es mujer. Y cuando el jefe de hogar participa voluntariamente, ahí me quedo viendo Ángel medio raro, así como que, ¿qué? Yo, sí. Los hombres, lamentablemente, no. Yo no lo digo, por si acaso lo dicen mis datos. Ahí estaba la cantidad de mi muestra. Y cuando el jefe de hogar participa voluntariamente en organizaciones sociales, las probabilidades de utilizar fundas de plástico desechables disminuye en 2.31%. O sea, cualquier tipo de voluntariado que hagan las personas, especialmente el jefe de hogar, pues eso hace que sean más responsables en el uso del material que utilizan para comprar. Los hogares con más educación son los más propensos a utilizar bolsas de tela o materiales reutilizables que los menos educados. Entonces sabemos claramente que sí es importante el tema de la educación, incluso de la educación ambiental, desde que son muy chiquititos a lo largo de la universidad, también tener y reforzar ese tema de la educación ambiental, que la población urbana es más propensa a utilizar fundas plásticas que la población rural. La población rural se caracteriza por utilizar canastos, cestos, saquillos, cualquier cosa que ellos puedan reutilizar, son más conscientes ambientalmente también. Las familias de la región andina tienen 1.42% menor probabilidad de utilizar fundas de plástico desechables que las familias de la costa, y que los jefes de hogar con estado civil separado tienen mayor probabilidad de utilizar fundas de plástico desechables. Eso también es algo que encontramos, especialmente, como decíamos, y si ya lo vamos mezclando, eran los jefes de hogar que sean hombres con estado civil separado, pero que tengan una educación de nivel bajo, pues son los que tienden a utilizar y consumir más fundas de plástico desechables. En conclusión, pues la educación del jefe de hogar definitivamente es clave a la hora de decidir el uso de estos materiales y la conciencia ambiental que se tenga detrás de esto. Es importante también la identificación de los perfiles de familias con mayor consumo de fundas plásticas, porque eso también le permite a los hacedores de políticas públicas dirigir acciones correctivas quizás específicas para esos grupos familiares. El impuesto a las fundas plásticas es una opción para reducir su uso,
Y aquí, bueno, como yo les mencionaba, este paper fue publicado fue escrito en el 2018, enviado en el 2019, publicado en el 2020, y durante ese tiempo ya hubo el tema del impuesto a las fundas de plástico aquí en Ecuador. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué impuesto? Si yo nunca lo he visto en ninguna factura. Bueno, el impuesto está absorbido, digamos así, por lo que son los supermercados. Entonces, ustedes no los van a encontrar en la factura. Recordemos que algo importante, ese tipo de impuestos, especialmente que están con estas políticas ambientales, no son un impuesto para generar dinero en las arcas del Estado. No, su objetivo no es recaudar dinero. Este tipo de impuestos, su objetivo es persuadir a los consumidores a cambiar sus hábitos, a mejorar sus hábitos de consumo para poder evitar el consumo de las fundas plásticas. Entonces, más bien la pregunta que hay que hacernos actualmente es, ¿está siendo efectivo el impuesto tal cual como lo estamos teniendo en estos momentos? Usted ha dicho, para el 2023, en teoría, cada funda de plástico le cuesta a los supermercados 10 centavos. Si bien ellos hacen ciertas cosas para que dejemos de consumir estas fundas, como no sé si ustedes han ido a los supermercados y que ven que tienen una caja para que las personas que tienen fundas reutilizables puedan ir y hacer más rápido sus compras, pero efectivamente la razón de nuestro impuesto, tal cual como lo estamos aplicando en Ecuador, está haciendo su trabajo. Eso es algo que tenemos que analizar, ¿no? Quizás no es la forma en que lo estamos aplicando actualmente. Como les dije al inicio con mi historia, a mí esos 4 euros que terminé gastando definitivamente me hicieron nunca más. O sea, yo salía y por si acaso se me ocurriera comprar algo bonito que vi en el camino, cargaba en mi mochila una fundita reutilizable para poder llevar mis cosas. Entonces, ese tipo de comportamientos, el impuesto tiene que ser lo suficientemente alto, podría utilizar la palabra hasta agresivo, con respecto directamente que le toque al consumidor en su bolsillo, para que cambie completamente sus hábitos y su cotidianidad. Otra alternativa que también se utiliza en ciertos países es la prohibición total de fundas de plástico desechables. Entonces son diferentes alternativas que pueden existir, y pues ahí dejo mi correo para consultas. Yo sé que al final también vamos a tener una ronda de preguntas. Muchísimas gracias por su atención, pues, y atenta a los siguientes expositores. Muchas gracias, María Alejandra. Ahora tenemos a Paul Carrión. Adelante, doctor Carrión. No podemos escucharlo, por favor, por si acaso. ¿Ahora? ¿Sí me escuchan, por favor? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Decía que tal como dijo Ángel, este ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles nos plantean unos retos muy interesantes. El tema que yo voy a compartir es prácticas sostenibles en ciudades y comunidades rurales, un desafío de proyección. He dividido en introducción, casos de estudios o propuestas y conclusiones, reflexiones. Bueno, estamos circunscritos en el objetivo 11 ODS y yo he remarcado aquí el 11.4, que es proteger el patrimonio cultural y natural del mundo. Y entonces para eso tenemos que intensificar esfuerzos, proyectos, todo lo que sea para salvaguardar ese patrimonio cultural y natural del mundo. Y para eso conceptualizo con este esquema que podemos apreciar, donde hay una conjunción entre la geodiversidad y la biodiversidad. Y todo eso comprende la diversidad natural. Y hay un concepto de UNESCO que suma toda esa gama de elementos de la diversidad natural con la diversidad cultural, y hoy por hoy, desde el año 2011,
denomina geoparques. Es decir, el geoparque es un ejemplo de la megadiversidad que hay en el planeta. Ahora, esto UNESCO lo ha viabilizado a través de la denominación geoparques. Y entonces en los geoparques podemos ver aquí varios elementos que se pueden desarrollar. Es decir, por mencionar algunos, la educación, la ciencia, la geoconservación, el desarrollo sostenible, con énfasis especial en la mujer, en la cultura, etcétera, etcétera. En ese ámbito, nosotros estamos circunscritos y nos podríamos preguntar, ¿cuáles serían los pasos para que las ciudades o las comunidades tengan indicadores de sostenibilidad o que trabajemos donde podamos medir que hay algunos aspectos de sostenibilidad que podríamos desarrollar o podríamos incidir a veces en pequeña instancia o también en grandes instancias, ¿no? Primero, que hay que tener una perspectiva holística, transdisciplinar. Segundo, que pasa por un tema de educación en el uso sostenible de los recursos. Tercero, que el conocimiento tiene que ir unido de la práctica para temas de protección y sobre todo valorando la protección, el rescate del conocimiento ancestral. Hay otro elemento que es importante, el empoderamiento local. Eso en ciertas instancias nos da hasta una identidad con un sector. Nos convierte a nosotros elementos que estamos mimetizados, identificados con eso, y nos podemos convertir en buenos embajadores. Y obviamente hay que tratar de desarrollar en la universidad o en donde nosotros tengamos injerencia, proyectos prácticos que generen un valor agregado. Un ejemplo a nivel internacional, por ejemplo, el Geoparque de UNESCO de Hong Kong. Ahí tenemos una formación rocosa columnar riolítica del Cretácico inferior. Tenemos un poblado reconocido dentro de este geoparque y este es un lugar que es un asentamiento rural de más de 300 años y que tiene una vista escénica pues hermosa, pero hay un entorno ecológico diverso y una rica biodiversidad. Este es un geoparque mundial. Tenemos otro en Países Bajos. Este es otro geoparque que también tiene restos de mamuts y también tenemos un ambiente periglacial que tiene unas formas, geoformas, de un aspecto paisajístico muy llamativo y que además a veces se vincula con aspectos culturales, como el Gran Van Gogh, que ya esa suma lo convierte en algo único y especial. Este es un geoparque reconocido de UNESCO. Hay otros casos como en México, la comarca minera reconocida como geoparque, donde vemos varias fotografías de reseñas históricas, paisajísticas, culturales, artesanales, que ese geoparque ha sido reconocido. También aquí tenemos en China un ejemplo de una aldea sostenible que tiene un diseño de construcción ecológica que ha sido creada compatible con el clima local y que conserva la energía naturalmente. Esto fue trabajado por la comunidad y llegó a tener ese reconocimiento de geoparque. Y en Ecuador tenemos el caso del Geoparque Imbabura, un entorno maravilloso de lagos, formaciones geológicas, volcánicas. Es conocida por el nombre Ciudad Blanca, cuenta con numerosas aldeas indígenas y pueblos coloniales. Es un sitio único reconocido como Geoparque Mundial de la UNESCO. Obviamente hay otras denominaciones como el patrimonio Cuenca, reconocido como un centro histórico con un patrimonio cultural de la humanidad que tenemos en Ecuador. Bueno, entonces estos son como ejemplos a nivel macro de lugares que se proyectan con indicadores de sostenibilidad. Casos de estudio, bueno, entonces nosotros vamos a un pequeño lugar rural del Ecuador, Manglar Alto. Es un lugar costero, en esa parroquia está Montañita, está Libertador Bolívar, está la misma parroquia Manglar Alto, Río Chico. Es decir, tenemos un lugar. ¿Por qué este lugar es llamativo? Porque, bueno, aquí hay un manejo de agua por parte de la comunidad que en el tiempo es creciente. Cada vez cerca de más de 20.000 personas actualmente, 19.330 está contabilizado aquí, pero contabilizando la población flotante tiene una mayor injerencia que abarca entre
Mangla Alto, Olón y Valdivia, 44.725 usuarios. ¿Pero qué tiene de interesante? Bueno, pues de que ellos aprovechan el acuífero costero, es decir, hacen visible lo invisible. El agua que está debajo del suelo, que nadie la ve, la pueden extraer y esa es la que le cubre las necesidades de abastecimiento. Pero ¿cómo pueden hacer eso? Bajo una gestión. Aquí en esta fotografía, los jóvenes están sobre un tape o un dique, que se llamaría en ingeniería, y este dique, ¿qué es lo que hace? Almacena agua y esa agua que se almacena le permite que haya mayor infiltración y está alimentando lo invisible, lo que nadie ve, el acuífero. Entonces, ahí en este efecto hay un conocimiento ancestral, porque estos diques o estos tapes, que son, como digamos así, familias de las albarradas, que hay muchísimas en esta provincia, es un rescate del conocimiento ancestral. Pero además, allí hay otros criterios que hoy por hoy se están empleando como un proyecto de filtros verdes. En una comunidad rural del Ecuador, adicionalmente se trabajó con la Universidad de Purdue en un proyecto para desalinizar agua y establecer un consumo de energía solar para esto, pero un modelo que sea de bajo costo. Esto está en un proyecto embrión que puede ser desarrollado en los siguientes años con la intervención de estudiantes del ESPOL, de profesores y de la misma comunidad. Eso es lo importante. Aquí siempre hay participación de la comunidad. Bueno, ese rescate del conocimiento ancestral se vuelve un aspecto cultural, se vuelve un aspecto natural y también da lugar a la iniciativa de que allí haya un geoparque. ¿Por qué? Porque si no, veamos el aspecto visual de la Chocolatera, que podría ser bien considerado un geositio por las formaciones rocosas, que es la parte más saliente del Ecuador al occidente. Está también el primer pozo petrolero, que ya está siendo alcanzado por la erosión de las olas marinas, y este fue desde 1960 ese pozo petrolero, y también en esta zona hay restos de megaterios o eramoterios. Muy interesante, hay un museo en la Universidad Península de Santa Elena. También está el proyecto Geoparque Ruta del Oro, con una visión de quíntuple hélice, participación del gobierno, de la industria, del ambiente, de la sociedad y de la universidad. Esta está en la parte alta de la provincia del Oro. Como conclusión, ¿qué podríamos decir? El Ecuador solamente es 0,2% de toda la extensión territorial del planeta, pero el Ecuador está ubicado entre los 11 países más megadiversos. Pero, considerando Galápagos y toda la fauna y flora marina, podríamos tranquilamente ser el país más megadiverso del planeta. Nosotros tenemos una fuente inagotable para esto de las comunidades y ciudades sostenibles, por las condiciones geográficas, geológicas, biológicas que tiene el Ecuador. Aquí está en un trabajo que hicimos a nivel de Ecuador, que se al final terminó en una valoración de la geodiversidad a escala regional, justamente considerando todas estas bondades en nuestro territorio ecuatoriano. Otra, para irnos más a casa, también hicimos una valoración de sitios de interés geológico en el campus del ESPOL, que sirva como un tema de geoeducación y para articular programas de interpretación de la naturaleza, tanto de geodiversidad, de biodiversidad. Por decir una cosa llamativa, aquí dentro del ESPOL hay un contacto que se denomina en geología KPG, Cretácico Paleógeno. Y ese contacto es un sitio especial porque se dice que hace millones de años, alrededor de 65 millones de años, hubo un gran asteroide o meteorito que cayó sobre el planeta y dejó una pequeña pátina o capa con iridio. Estamos por realizar esa investigación, obviamente por otras razones estratigráficas se lo ha reconocido, y es más, se ha establecido una pequeña ruta dentro del campus ESPOL con esas características de geodiversidad. Pues tendríamos mucho por realizar, ateniéndome al tiempo. Lo que dejo expuesto es, estamos en el país más megadiverso del planeta, probablemente pequeñito, pero con un potencial tremendo, y tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por trabajar transdisciplinariamente, bioeconomía, viendo aquí a María Alejandra, viendo aquí hasta a Mercy, y viendo a todos los investigadores que están aquí.
tenemos mucho por hacer, hasta aquí dentro del SPOL, como para empezar. De hecho, ya ahí he puesto algunos ejemplos. Muchas gracias, Ángel, y saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, y por último tenemos a la doctora Mercy Bulbor. Mercy, por favor, adelante. Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Estoy como deshabilitada, si me pueden permitir. Alice, ¿puede volverla, por favor? Sí, es que se me cortó. Si me pueden habilitar. A ver, intento, ahora ya estoy, perfecto, bien. Sí, está Muchísimas como, gracias. Sí, pero, y ahora ya estoy. ¿Me escuchan? Bien, el tema que voy a compartir es el tema de un trabajo que estamos todavía realizando en la ciudad de Durán relacionado con los determinantes de la vulnerabilidad ante las islas de calor en una ciudad como Durán, una ciudad en Sudamérica, en que realmente la mayor parte de la gente que vivimos en países tropicales pensamos que el calor no es un problema y pensamos que no pasa nada. Entonces, pero realmente hay que mirar un poco qué es lo que sucede con el calor y cómo está relacionado el tema de las ciudades con la salud, con las acciones climáticas que queremos hacer y con los ecosistemas que tenemos en la ciudad. Entonces, lo primero que quería mencionar es que el calor es un asesino silencioso. Es un asesino silencioso porque realmente no sabemos qué es lo que hay detrás de los impactos que esto nos produce. Y para mirar en esta imagen que es del Assessment de Climate en Estados Unidos, lo que vemos que es el factor que provoca impactos, ¿no?, en las muertes de las personas. Es el primero, mucho más que los tornados, los huracanes y las inundaciones, sino que básicamente es silencioso, no se ve. En el año 2003, cuando hubo la cantidad, como unos 30.000 muertos en Francia, y los ancianos que murieron en cantidad, entonces básicamente fue ahí cuando empezó a estudiarse este tema del calor. Pero ¿cómo nos afecta? Nos afecta a la salud humana directa o indirectamente. Nos afecta al confort urbano porque nos va a afectar a todas las condiciones, tanto dentro y fuera, cuando nos movemos en una ciudad, pero también nos afecta a la productividad laboral. Cuando a las 3 de la tarde o a una hora del calor, uno baja su productividad y no avanza como normalmente. ¿Ya? Luego, el siguiente, ya, es entender uno de los conceptos también acá, es que es esto de las islas de calor que se escucha. Y hay varios factores relacionados con los temas de calor. Uno es las islas urbanas de calor, que es básicamente la diferencia de temperatura que puede haber entre un sistema urbano, ¿no?, ¿sí?, y un sistema rural que se encuentra alrededor. Entonces, básicamente ahí lo que sucede es que la intensidad o la temperatura va a ser mayor en la ciudad que en los sistemas urbanos. Pero ese calor que viene asociado a esa temperatura puede venir de dos fuentes externas, internas, del individuo o del sistema, y va a depender del metabolismo que tenga cada individuo, que es único. Y entonces, en el caso de los seres humanos, va a depender de su precondición, de cómo es su contextura, del tipo de piel, y de cómo disipamos nuestros procesos fisiológicos por evaporación, reacción, cocción, y depende de cada persona y hay un límite manejable. En algún momento realmente nos rendimos ante el calor. Y en este diagrama lo que quisiera reflejar es un poco el tema de vulnerabilidad. Y yo hago mucho énfasis en el tema de vulnerabilidad porque trabajando en el tema de riesgo, el riesgo básicamente se reduce cuando nosotros entendemos de dónde viene nuestra vulnerabilidad y cómo podemos reducir esa vulnerabilidad. Y en términos de la visión de cambio climático, una vulnerabilidad está asociada a 3 elementos clave. A la exposición que yo estoy con respecto a esa amenaza climática, que en este caso es la temperatura. A la susceptibilidad que como individuo tengo yo, porque soy anciano, porque soy niño, porque tengo una precondición asmática o cardiovascular, y a la capacidad adaptativa, que es lo que el sistema me da, porque tengo servicio social, porque tengo centros médicos, porque tengo un sistema de salud que me da atención preventiva, y también porque tengo algún sistema económico que me solventa. Entonces, en estos factores nosotros vemos que la vulnerabilidad, en este caso al estrés de calor, puede estar asociado a diferentes efectos en las enfermedades que le llamamos enfermedades sensibles al clima.
y van desde la mortalidad extrema, ¿no verdad? Que se mueren por un evento de calor cuando gente tiene alguna precondición, pero también a otros factores que a veces son un poco más difusos, que no se ven, ¿no? A una enfermedad crónica, a una infección respiratoria, a efectos crónicos, a estas enfermedades asociadas a vectores, ¿no? Y a problemas también de diabetes, del riñón, de enfermedades vectoriales e incluso a enfermedades mentales. Entonces, el tema viene en cascada. Y el momento que afecta a la salud, como decíamos, también va a afectar una serie de otros elementos que van a estar el sistema de salud, pero también todo lo que se refiere a los sistemas de la comunidad que está alrededor de los individuos, porque estamos perdiendo una fuerza laboral o un individuo que puede seguir aportando. Pero ahora miremos un poco en el contexto de lo que tenemos en la ciudad de Durán. Y aquí lo que tenemos es una visión de la temperatura entre Guayaquil y Durán, ¿no? Y luego vemos otra vez este concepto de vulnerabilidad asociado a estos factores un poco más finos, a la exposición, a la sensibilidad, a la capacidad adaptativa. Pero hay factores externos que van a depender de la ciudad, en este caso en sí mismo, de cuáles son esos estresores ambientales y sociales, de cómo crece, de cómo es el cambio poblacional y de este factor global, que es el cambio climático, ¿ya? Y aquí en la exposición para efectos de calor tenemos que ver es el factor de la variación climática y las olas de calor. Las islas de calor por un lado, pero las olas de calor simplemente son estos días extremos que vienen con temperaturas que nos pueden estar afectando y cómo se distribuye eso dentro de un país, dentro de una provincia, dentro de una ciudad y que también está asociado mucho al uso de suelo dentro de la ciudad. La sensibilidad, como ya lo dijimos, factores demográficos, factores sociales, ¿no? El tipo de vecindario y la capacidad adaptativa que ya mencionamos que está un poco más inherente al sistema. Hay diferentes adaptaciones y respuestas que ya vamos a ver más adelante. Pero veamos un poco cómo estamos en el contexto de Ecuador y de Guayaquil y de esta zona. Aquí tenemos unos índices climáticos, solamente he traído un par, que este caso de aquí es el de la temperatura máxima, TXX, y lo que estamos viendo aquí es la proyección desde el 2020 hasta el 2050 en el escenario RP 4.5. Y lo que vemos acá aparentemente es que está subiendo muy poco, ¿no? O está variando, pero realmente lo que se produce es que hay un cambio en estos 5 años y luego va aumentando, va aumentando. Pero lo que nos llama más la atención a nosotros es cuando vemos este otro indicador, que es el ETX90, que es el número de días por mes con temperaturas en el percentil 90, son temperaturas extremas. Y lo que vemos es que las temperaturas van aumentando al paso de los años. Y estos vienen con la misma tendencia histórica de los 30 años anterior, que no la estoy presentando por temas de tiempo, pero estamos viendo que la tendencia sigue aumentando. Y miren cómo veamos en el tema espacial. Aquí estoy presentando proyecciones de escenarios climáticos para el RCP, que es el escenario moderado de cómo serían los cambios de temperatura, y el escenario pesimista, pero realmente estamos mucho más cercanos al escenario pesimista que al moderado. Y en los dos se ve los cambios de aumento de temperatura. Esto que estamos viendo es el número de días que estaría aumentando en amarillo en este escenario y acá el número de días que estaría aumentando en rojo en estos escenarios. En conclusión, Guayaquil está más caliente, estas zonas están más calientes y vamos a seguir teniendo eventos de temperatura cada vez, de eventos, de olas de calor de estos días consecutivos con temperaturas superiores al 90, al percentil 90 en esta magnitud. Pero bueno, en el caso de la ciudad, lo que sucede es que hay diferentes factores, que es la estructura urbana. No vamos a ver todo esto, pero vamos a básicamente mencionar que la morfología urbana, el tipo de construcción y el tráfico que hace que una ciudad sea más caliente. Y cuando nosotros lo vemos en imágenes, estas son del censo, podemos visualizar además la estructura de estos factores sociales. ¿Qué me interesa aquí? Que los niños están en esta zona
exteriores, periféricas, que usualmente son asentamientos informales, que las personas mayores están asentadas en el centro o en el casco urbano, ¿no? Que está por aquí, y que la densidad de la población está en ciertos sectores, en este caso el recreo y en estas zonas como las vemos acá. Pero cuando lo vemos desde el satélite, lo que vemos es que las zonas más periféricas son las que todavía tienen zonas verdes, porque todavía hay remanente. Que las zonas que son concentradas con cemento y pavimento son las que más emiten calor y que finalmente la temperatura de la tierra en esta ciudad va a estar más asociada a las zonas donde hay estas zonas de construcciones y las vías. Miren aquí, claramente se puede visualizar la vía, la que nos chiva, y tenemos aquí una gran cantidad de calor. Entonces, lo que nosotros obtuvimos al final son mapas para la amenaza, mapas para la vulnerabilidad y finalmente tuvimos mapas de riesgo, donde nosotros vemos cuáles son las zonas de riesgo para luego buscar cuáles son las estrategias que tenemos que aplicar en la ciudad. Y básicamente lo que nosotros estamos analizando es que las zonas de mayor calor están definitivamente asociadas a la estructura urbana de la ciudad. Y vemos que los ecosistemas realmente son la oportunidad de poder mantener todavía ecosistemas que refresquen en la ciudad. Mientras que las zonas totalmente concentradas y de pavimento nos están llevando a unos pequeños infiernos urbanos, ¿no? Y donde hay ciertas ciudadelas que tienen una combinación de árboles con ciudadelas, todavía nos dan algún respiro en términos de si tenemos árboles urbanos. Entonces, lo que nosotros utilizamos en este enfoque también fue un enfoque interdisciplinario, porque utilizábamos diferentes cosas, diferentes disciplinas, para poder definir luego cuáles son las estrategias. En este caso me voy a enfocar a las estrategias que encontramos para los temas de islas de calor, que también fueron los mismos para inundaciones y también para deslizamiento. Básicamente son tres. Primero, temas de información y conocimiento. Son claves fundamentales. Segundo, temas de planificación urbana, utilizando esa información, esa evidencia científica. Tercero, la comunidad es clave. Si no trabajamos con la comunidad, realmente no podemos hacer estrategias para la resiliencia. Y en este diagrama que tenemos acá, fue un diagrama que se lo hizo con la comunidad de 5 de junio, allá en el Durán. Y lo que se vieron es que ellos tienen clave cuáles son sus problemáticas. Y ellos ven que tienen problemas ecológicos ambientales, tienen problemas económicos, tienen problemas de tecnología, algunos los ayudamos a identificar, pero está muy claro que ellos se dan cuenta de que tienen una vegetación sin mantenimiento, estos canales de agua que los ven como una molestia, la falta de árboles, ¿no? El lodo y el polvo, los mosquitos, los espacios verdes, los lotes baldías y por supuesto la delincuencia y el crimen. Entonces, todo esto tiene que ser trabajado integralmente para que realmente busquemos soluciones integrales. Esto solamente les quería mostrar esta gráfica, cómo la comunidad automáticamente busca formas de adaptación. Miren cómo tiene el agua que Durán no tiene y miren cómo se organizan para tener sistemas de drenaje, con un drenaje biológico casi al natural, tratando de sobrevivir durante los inviernos. Pero eso también podría ser hecho en una manera más adecuada, con algunas de las conclusiones que tengo. Entonces, para poder planificar y adaptar estas ciudades, porque Durán es un ejemplo, realmente son todas las ciudades que pueden ser, es que debemos promover un enfoque transdisciplinario entre tomadores de decisiones y científicos. Y ahí concuerdo totalmente con lo que dice el doctor Pagún. Y para esto también presento estos tres temas que ya mencioné primero. Evidencias científicas del impacto de calor. Los tomadores de decisiones no van a hacer nada hasta que no les dé alguna evidencia de qué está pasando. Primero, ¿cuánta gente se ha muerto durante los años y episodios con estas temperaturas de X90, en el percentil 90? No, realmente, ¿qué es lo que pasa? Tal vez un análisis energético del uso de la energía durante los años, el evento de calor, porque eso representa dinero invertido, porque estamos poniendo más dinero justamente durante esos eventos para refrigerar más. El otro es el análisis ecológico de los beneficios del microclima en ecosistemas urbanos y periurbanos, ¿no? Y yo combinaría eso con un análisis económico de esos beneficios que se tienen, cosa que se puedan definir ante el tomador de decisiones y ante la comunidad también. ¿Por qué hay estos beneficios? ¿Y por qué tenemos que establecer normas, regulaciones y estrategias? Para el planificador urbano es fundamental
desarrollar esos planes de ordenamiento territorial aplicando un análisis de riesgo climático, conociendo las vulnerabilidades de la ciudad, de su población y de sus ecosistemas que todavía son remanentes en la ciudad. Y finalmente, recomendaría un poco mirar estos enfoques integrales de soluciones basadas en la naturaleza y de adaptación basadas en ecosistemas que se pueden utilizar y que la gente los busca como un tema de adaptación natural. Y para el tema de la comunidad, que es fundamental para la adaptación en las ciudades a los temas de cambio climático, fortalecer la gobernanza y la capacidad de las comunidades en las ciudades, para lo cual es importante empoderar a los grupos comunitarios ya formados y establecer canales de comunicación con información sobre las estrategias de resiliencia en el manejo de calor preventivo. Otro, capacitar a la comunidad en temas de clima y salud humana. La gente no conoce. Si no sabemos cómo nos defendemos, estamos en riesgo porque no conocemos. En procesos de ciencia ciudadana y monitoreo ambiental. Y eso es súper interesante porque aquí, por ejemplo, tenemos nosotros a nuestros monitores ambientales y aquí está un monitoreo ambiental contando sobre un sistema de alerta temprana. Es decir, la gente se empodera y si tú tienes un termómetro, un pluviómetro en tu casa y estás mirando y te enseñan un poco lo que eso significa, puedes tener información interesante que trabaja con el líder de la comunidad, con las madres que miran a los niños o a las personas que tienen problemas y podemos tener acciones de prevención. Finalmente, esto es un trabajo de coproducción entre la comunidad y los actores institucionales y los académicos. Entonces, con esto yo termino. Ahí hay algunas referencias que podrían ser de utilidad o interés para nuestra audiencia. Gracias. Muchas gracias, Mercy. Muchas gracias, Mercy. Bueno, ahora creo que lo primero es ver, bueno, primeramente muchas gracias a todos los presentadores, todos realmente excelente trabajo. Ahora vamos a ver primero, creo, las preguntas que están en el chat. Vamos a ver, primero entiendo que esta que está aquí es para María Alejandra. Felicitaciones, Ale. Gran aporte a la conservación del planeta. Una pregunta. Si bien el impuesto es pigoviano, Pigu Tax, no para recaudar, sino para evitar ciertas conductas, cuando funciona la política sancionatoria, la recaudación debería ser cero. Pero al instalárselo en Ecuador al comercializador, quien ni siquiera lo representa en la factura, alcanza recaudaciones que cada año son mayores, o sea, no está funcionando. ¿Tendría un resultado descendente recaudatorio si es que el Estado garantizara que se instale en el consumidor? Desde tu perspectiva especializada, ¿cómo garantizan esto en otros países? Gracias a la consulta a Pedro. Efectivamente, hay un problema de cómo lo estamos viviendo acá en Ecuador. En otros países, lo primero es que el impuesto tiene que ser lo suficientemente alto y tiene que ser directamente a quien queremos que cambie su actitud, que en este caso vendrían a ser los consumidores, para poder disuadirlos de ya no utilizar en este caso las fundas de plástico de un solo uso y que comiencen a llevar sus fundas reutilizables. Entonces, como lo estoy viendo, según lo que he leído acá en Ecuador, inicialmente a mí me extrañaba de que el SRI tuviera incluso de perspectivas de cuánto iban a recaudar, porque aquí, nuevamente el objetivo no es recaudar, es cambiar el comportamiento del consumidor. Y otro punto también interesante en todo esto era el hecho de que es bajo el impuesto. Hasta el 2023, según la normativa, tenía que ser de 10 centavos. 10 centavos, en mi opinión personal, sigue siendo bajo para que incluso si esos 10 centavos fueran directamente al consumidor, pienso yo que no son lo suficientemente disuasivos para que todo el mundo comience a llevar sus fundas reutilizables. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo lo han pensado el impuesto? Si efectivamente están buscando un cambio de consumidor o simplemente fue otra forma de llenar las arcas del Estado. Entonces esa es ¿cuál es el objetivo, no? Y a la larga, pues, como les digo, para que sea alto, tiene que ser 30 centavos la funda, tiene que ser 40, 50 centavos la funda en otros países que he tenido la oportunidad de visitar, que es algo que me percato ahora, que antes no lo visualizaba, pero ahora como que estoy atenta de cuánto me cobran por la funda, lo pregunto. Y claro, cuando es 40, 50 centavos, pues ya tú te cuestionas y tú dices, ay no, así lo llevo todo en las manos, no quiero funda. Pero es eso, ¿cómo hacemos para que cambie la conducta? Y el objetivo obviamente es
que debería ser cero la recaudación a la larga, debería ir a la baja, no deberíamos esperar que vaya a la alta, sino que más bien debería esperar que vaya a la baja esa recaudación. Muchas gracias, Manjada. Ahora, bueno, creo que esas son las que están en el chat. Ahora, tenía unas inquietudes, por ejemplo, respecto a el doctor Carrión. Algo que me llamaba la atención es que esto de los geoparques, ¿no? ¿Cómo gana una comunidad ya en directo? O sea, ¿cómo puedo ganar una comunidad ya, por ejemplo, en ingresos a través de estos geoparques, ¿no? O sea, yo sé que es una perspectiva, definitivamente gana en otros aspectos, ¿no? Gana en algunos otros aspectos, pero sentándonos meramente en lo económico, ¿cómo puede ganar una comunidad rural, por ejemplo, a través de estos geoparques? No lo estamos escuchando, doctor. Gracias. Gracias, sí. Mira, primero yo pienso que en el mundo este reconocimiento de geoparques llega a unos 147 lugares. Y el reconocimiento de UNESCO es una marca que lo pone en el mapa, digamos, en el mapa mundial de los turistas a nivel mundial. Son los sitios preferenciales. Entonces, obviamente que para llegar a ese reconocimiento, la comunidad, como bien se ha dicho aquí en algunos aspectos, tiene que empoderarse e identificarse con las riquezas del sector y prepararse para eso, porque llegar al reconocimiento de UNESCO normalmente hay de geoparque va entre 1 y 7, 8 años, dependiendo del lugar y cómo trabaje la gente. Hay un récord, por ejemplo, el que yo presenté, Comarca Minera de México, eso lo lograron en 1 año. Tuvieron un vínculo entre empresa, comunidad, universidad tremendo, que en 1 año se dedicaron, pero como quien dice, 300%, y lo lograron. Hay otros lugares que les lleva 8 años, 10 años, etcétera. Porque los procesos de UNESCO son exigentes. Pero bueno, lo que quiero decir es que ya desde el momento que va a ganar ese reconocimiento, se organizan las comunidades, se organizan oportunidades para el turismo, para lo que ellos denominan también geoproductos. Hay lugares donde si producen chocolate o producen café, ya son partes de los geoproductos de ese geoparque. Y entonces sí, eso requiere bastante planificación y organización. Pero digamos, esa es la forma que gana. Lo pone en el mapa mundial y hay trabajo de por medio para presentarse. Ecuador, por ejemplo, es un país que entre los lugares de que son patrimonio culturales, naturales, y tiene 10, incluido el Geoparque Imbabura, ¿no? Contando así rápidamente: Quito, Cuenca, Galápagos, el Parque Nacional Sangay, el Sombrero de Paja Toquilla, la Marimba, el Camino del Inca. Bueno, es decir, llegamos a 10, pero Ecuador es un sitio que tiene un potencial tremendo, y esto obviamente también no es solamente una cuestión de investigadores, sino también una cuestión de política pública nacional respecto a esa estrategia. Se destacan, por ejemplo, países como China, que tienen muchos lugares como geoparques. Los países europeos como Italia, España, trabajan muchísimo en esta faena también. Muchas gracias, Raúl. Le recuerdo al resto de la audiencia que si tienen alguna pregunta la pueden escribir en su chat. Y Mercy, cuéntame una cosa. Este estudio fue hecho para Durán, ¿verdad? Básicamente para Durán, ¿no? Actualmente se está desarrollando cuestiones de estudio del tipo de vulnerabilidad, isla de calor, para otras ciudades del Ecuador, o ¿qué más se está haciendo en este aspecto? Ya, bien, en este momento sí, nosotros todavía no está publicado la parte de vulnerabilidad, porque se hizo 2 cosas, ¿no? Se hizo una parte que era del análisis energético, liderado por el doctor Soriano, que hace toda la parte de la estructura de la ciudad y todo, y nosotros estamos trabajando en la publicación para vulnerabilidad de islas de calor, y estamos trabajando a nivel de temperatura, no de islas de calor, sino de ondas de calor u olas de calor en
ciudades ecuatorianas. Y lo que estamos haciendo es un análisis de temperatura-mortalidad. Temperatura-mortalidad. Cómo estos índices que presenté, los T90, pueden estar incidiendo en la mortalidad. Ahí la dificultad básicamente es de los datos de mortalidad que existan, una serie larga. Entonces hemos logrado tener una serie de 10 años, realmente hubiera sido bueno 20 años, pero como la estructura de cómo clasifica las enfermedades y la mortalidad puede cambiar cada 5 años, o esto pone una serie de dificultades de análisis. Pero estamos en ese proceso, ojalá lleguemos a feliz término, porque creo que es fundamental. Porque si tú le preguntas a alguien en el Ecuador, oye, si la gente se está muriendo por el calor, o la gente se está muriendo por temperatura, o cuánto me cuesta realmente el tema del aumento de la temperatura en términos de mi energía, mi productividad laboral, nadie sabe nada. Entonces tenemos que realmente investigar y determinar eso. Así que estamos en eso, estamos dedicados totalmente. Y una última acotación. El tema de temperatura, islas de calor a nivel de la región está en el top 10 de los temas de cambio climático. Entonces, por energía, por salud, son de las cosas que más están dadas por planificación urbana, así que es un tema importantísimo para empezar a incursionar en estas investigaciones interdisciplinarias. Gracias, Mercy. Efectivamente, qué bueno que justo tocaste ese punto. La otra vez alguien me decía, bueno, o sea, uno dice, qué calor que hace Guayaquil, y dice, no, pero en Europa y Estados Unidos hay más calor, porque en Europa te dicen cuánta gente muere asociada a calor, pero efectivamente, no, probablemente no es que no haya aquí muertos por calor, sino que no tenemos esa data, ¿verdad? Sí, sí, y solamente si me permite, sí, esto me gustaría. Hay lo que se llama la temperatura óptima. La temperatura óptima es la temperatura que se llega cuando llegamos al percentil 84. Cuando cruzamos el percentil 84, nuestra capacidad de adaptarse, y depende de cada individuo, cada vez es menos. Por eso cuando ponemos el percentil 90, no importa si estás acá en la sierra, en la costa, donde sea, tu cuerpo está adaptado a una estacionalidad, a una climatología, está adaptado. Pero cuando estamos en ese estrés de ese 90 percentil por 4 o 5 días, es otra historia. Y la temperatura mínima, cuando tu cuerpo a la noche, en lugar de la temperatura bajar, como normalmente se mantiene al alza, se está más estrés térmico y puedes colapsar si tienes alguna precondición. Entonces, por esa razón es que no necesitamos tener temperaturas de 40 grados. Superar el percentil 84 es suficiente. Así es. Así es. Gracias, Mercy. Tenemos otras preguntas aquí en el chat de la reunión. Espérenme un ratito. Una pregunta para el doctor Paul Carrión. ¿Cree usted que los geoparques comprenden una redefinición del término naturaleza más allá del entendimiento tradicional como un conjunto de elementos abióticos y bióticos? Bueno, sí, bueno, más que todo, creo que es un concepto integral que nos ayuda a ver la geodiversidad, la biodiversidad y en el territorio el ser humano, cómo interactúa y cómo se relaciona con los recursos. Por ejemplo, no podemos imaginar nosotros a Río de Janeiro sin pan de azúcar, es decir, con todo ese relieve costero o sin las playas. Es decir, hay una identidad entre el ser humano que vive en un territorio. Yo por eso diría que es un concepto amplio. Así es. Bien, gracias. Gracias, doctor Carrión. Tenemos otra pregunta aquí también de John Caicedo para... Buenas tardes, felicidades a todos los expositores. Muy buenas temáticas. Con respecto al consumo de bolsas plásticas, ¿cómo se podría concientizar a la población sin necesidad de subir drásticamente el impuesto a la bolsa o es necesario el impuesto? Bueno, todo dependería de qué queremos hacer. Ahorita se me ocurre algo tan práctico, podríamos decir, de educación a lo largo de la vida, obviamente educación ambiental es importante, pero podríamos hacer algo tan práctico pensando de que actualmente, de las 12 cajas que hay en los supermercados, una sola es para las fundas reutilizables. ¿Qué tal si hacemos que el 50% de las cajas sean para fundas reutilizables y el 50% no? ¿Qué tal si hacemos que el 70% de las cajas sean para fundas reutilizables y el resto no? Entonces, obviamente, eventualmente como consumidores, no es algo tan popular, digamos, hacerlo, porque veríamos un efecto, quizás la gente se molestaría al inicio, que es lo lógico,
porque estamos cambiando sus hábitos de consumo y al final pues tendríamos que todos ir diciendo, "Bueno, vamos a cambiar el hábito para poder mantenernos". Entonces no es tampoco necesario el impuesto como tal, pero sí es necesaria una política gubernamental. Hay obviamente formas más creativas que podríamos utilizar para obligar a la gente a utilizar fundas reutilizables, pero de alguna manera el impuesto, digamos, es generalmente cuando tú le afectas el bolsillo directamente a las personas, pues cambian su comportamiento. Muchas gracias, María Alejandra. Y aquí tenemos otra pregunta para el doctor Paul Carrión. ¿Cómo se podría dar a conocer la importancia de la educación en la sociedad? Bueno, es una cuestión de estrategias y de implementarlo, porque a todo el mundo le gusta ir a la playa, y entonces la playa hay un perfil costero, hay acantilados, hay arena, es decir, se trata de una cuestión de que eso que a la gente le gusta, implementarle con un tema de divulgación. A todo el mundo en Guayaquil le gusta ir al malecón y observar en las riberas del río Guayas majestuoso y subir ahí al Cerro Santa Ana y tener esa mirada. Es decir, eso que ya de hecho nos llama la atención, hay que implementarle estrategias de educación y de concientización, y entonces vamos a empezar a valorar y a mirar con ojos más profundos lo que es la realidad común. Yo creo que de eso se trata. Y en eso tenemos nosotros una gran responsabilidad como universidad en todos los campos. Muchas gracias, doctor Paul. Y ahora tenemos con esta pregunta vamos a cerrar. Una pregunta para Alejandra. No me quedó claro la metodología Betty Merchant utilizada. Entendí que tomaron de base los resultados de INEC del 2017 y sobre eso analizaron y correlacionaron los datos para llegar a los resultados. Sí, efectivamente, los datos fueron los del 2017 del INEC. Hay un módulo tal cual de las prácticas ambientales de los hogares, y de ahí hay diferentes bloques, y hay justo uno que trata de las guías para el consumo responsable. Dentro de esas está el tema de las fundas de plástico. El modelo fue Probit, lo que analiza es la probabilidad de que las familias utilicen fundas de plástico desechables. Entonces, esa es la variable Y. Y las variables X, ahí está lo que es la edad, el sexo, el estado civil, la educación. Entonces, era como, ¿qué tan probable es que esta familia con estas características utilice una funda de plástico y que no sea reutilizable? Ese fue el objetivo de la metodología. Ok. Bueno, ya estamos un poco pasados del tiempo. Tenemos una pregunta de Jorge Duque. ¿Podrían aclarar a qué metas e indicadores apunta cada trabajo? No sé si nos puede, George, no sé si nos puede, por favor, ¿se refiere a qué tipo de objetivo tienen o qué? No, me refiero, disculpe, buenas tardes. No, me refiero a que este ODS 11 tiene metas e indicadores y no me queda muy claro cómo los trabajos apuntan al logro de esas metas e indicadores, Bueno, que son la asociación. Bueno, tome en cuenta, George, que no es que funciona de esa dirección. El Sembrando Ideas se arma a partir o sea, es formado a partir de investigaciones que tributarían, por lo menos de alguna forma, a cada uno de estos indicadores. Entonces, no necesariamente ellos, aunque estoy seguro que algunos sí lo han hecho, no necesariamente ellos estaban o sea, si lo están haciendo, pues súper bueno, pero no necesariamente todos lo tenían necesariamente, ok, estoy haciendo algo por una de las metas del objetivo, de este objetivo de aquí. ¿Sí me explico, George? No, está bien, no, y además sobre todo por la última respuesta que dio María Alejandra, ¿no? Me parece que están apuntando también a otros objetivos, ¿no? En el caso de consumo responsable, y no es necesariamente este objetivo, digo yo, ¿no? Claro, O sea, este están objetivo apuntando a interrelaciones entre diferentes objetivos, me parece chévere. No, lo que pasa es que estoy empezando a tener mentalidad de metas e indicadores para tener una idea de en qué dirección se están moviendo, ¿no?
Porque veo que hay algunas metas ahí, indicadores como relacionados con recolección de desechos o mejora de infraestructura y todo ese tipo de cosas que al final algunas de estas cosas seguramente apuntan, ¿no? Pero no se me hizo muy claro poder identificar en qué dirección se están moviendo, me explico. Esa era toda mi duda, pero si no lo han hecho está bien, no hay problema. Sí, no, lo que iba a mencionar es que dentro del objetivo 11, que ese es como que el más macro, hay diferentes subobjetivos, y en este caso es el de reducir el impacto ambiental negativo, porque de alguna forma, en el caso particular, estamos viendo cómo estos desechos generan un impacto ambiental negativo sobre el medio ambiente, y obviamente pues es el cómo podemos solucionar ese problema que estamos intentando ver. Pero acá desde este punto de vista, primero es un análisis de cuál es el daño, la magnitud, qué pasa demográficamente con las personas, para luego que los hacedores de políticas públicas tomen esa información y puedan atender el problema. Ok, está bien, gracias. Bueno, muchas gracias a todos los expositores, muchas gracias a toda la audiencia, gracias al equipo en el decanato y en STEM, Martita, Ali, etcétera, por el soporte para el desarrollo de esto. Y bueno, con esto estamos concluyendo. Muchas gracias. Y bueno.